Hola queridos amigos, un saludo a todos aquellos que están viendo el video. En este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito, Te lo enseño ya. En este video tutorial te ayudaré a reparar un error cuando nos aparece en nuestro teléfono o celular Android y nos dice de la siguiente manera: Android Process Accord se ha interrumpido. ¿Ok? Yo les voy a dar varias posibles soluciones, espero que les ayude. Yo sé que mi inglés es sumamente pésimo, pero bueno, vamos al teléfono para intentar corregir este error. Bueno, aquí estamos en el teléfono, como estamos viendo, estamos digamos en el escritorio de dicho Android y vamos a darle en menú. Luego vamos a buscar la opción que dice aplicaciones. Al estar allí dentro vamos a buscar una aplicación que se llama Contacto. La buscamos acá, le vamos a proceder, la vamos a tocar y luego de ello vamos a darle a la opción que dice almacenamiento. Al estar dentro de la opción almacenamiento, recuerdo decirles que guardemos todos los contactos que tenemos en el teléfono, ya que al borrar los datos, pues se nos puede borrar algunos contactos, valga la redundancia, del teléfono. Le vamos a dar allí en borrar datos. Al borrar los datos, vamos a proceder a borrar el caché. Si en dado caso, luego de borrar los datos y el caché no nos llega a funcionar de esa manera, pues vamos a tener que actualizar el software del teléfono. Si no te llega a servir con el software del teléfono, pues tenemos que tomar en cuenta que si por ejemplo tú llegaste a instalar una aplicación en el teléfono, por ejemplo has instalado últimamente una aplicación cualquiera, como cualquier otra persona, vamos a tener que empezar a desinstalar las últimas aplicaciones que hemos instalado en los últimos días dentro del teléfono, ya que puede ser una aplicación que esté ocasionando dicho error, ¿ok? Si en dado caso no te llega a servir de esa manera, pues vamos a tener que restaurar el teléfono a, al modo de fábrica, ¿ok? Cada teléfono al modo de fábrica, ya todos los teléfonos tienen esa opción, ¿ok? Pero recuerden que al restaurar el teléfono a modo de fábrica, pues tenemos que guardar todos los archivos o aplicaciones que tenemos instalados dentro del celular Android, ¿ok?